Los periodistas. Bueno, pues este 15 de mayo, día de San Isidro Labrador, quita el agua y pone el sol. ¿Y Día del Maestro? En México, en México, ¿no? Ajá, En otras partes del mundo, pues el 15 de mayo es la feria de San Isidro, ok. Madrid. Pero bueno, ahí Damaso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Doctor Víctor Gómez, ¿qué tal? Muy bien, Hola, ¿Qué ¿qué bien. me tal? cuentan? ¿Qué me cuentan? ¿Qué chisme? Pues hay pocos chismes, A ver, como que no hay tanta noticia en el mundo. arráncate. Arráncate. Bueno, me voy a arrancar porque México siempre ha cantado y ha cantado los corridos. Y ahora que he estado investigando sobre los corridos en México, pues obviamente los narra, ¿no? Toda la historia, toda la vivencia de los mexicanos en diferentes momentos históricos y que esto pues, siempre hay que puntualizarlo. Ustedes se recordarán la cucaracha en épocas Ujú, de la Revolución, claro. 1910, 1920. Aunque su origen es anterior, y ahorita vamos a explicarlo porque es anterior, se adaptó durante la Revolución Mexicana para satirizar al gobierno y a las fuerzas contrarias a Pancho Villa. Su letra evolucionó según las acciones, convirtiéndose en un símbolo de resistencia. Pero ¿de dónde viene la cucaracha? Esa canción que hemos siempre cantado y a veces en broma, pero que es parte de los mexicanos. Es una canción folclórica tradicional cuya tonada es de origen español y que posteriormente fue popularizada en México durante la Revolución Mexicana con letras autóctonas. Se trata de un corrido español registrado por el poeta y el folclorista Francisco Rodríguez Marín, con letra haciendo alusión al enfrentamiento entre cristianos y moros, el cual concluye en 1492 con la rendición de Granada por parte de estos últimos. Se cree que es posible esta procedencia que sea de Andalucía, ya que las recopilaciones de canciones populares de los escritores Fernán Caballero en su libro Cuentos y Poesías Populares en 1859 y Francisco Rodríguez Marín en su obra Cantos Populares Españoles de 1883 incluyen estrofas que posteriormente fueron usadas en las versiones mexicanas. Una de las primeras versiones de la canción registrada dice en España: de las patillas de un moro tengo que hacer una escoba para que barre el cuartel la infantería española. De las costillas de un moro me atrevo a formar un puente para que pase la España y su ejército valiente. Otra sería: de las barbas de judíos tengo que hacer una escoba para que barra el cuartel de infantería española. De las costillas de los moros me atrevo a formar un puente para que pase la España y su ejército valiente. Eso es las letras de origen. Pero nosotros, como buenos mexicanos, utilizamos la cucaracha. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta la patita principal, uno de los estribillos más populares de la versión mexicana, y que dice: la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Ese es el origen de nuestro corrido La Cucaracha. Pero no hay que olvidarse de la delita, donde se celebra a las mujeres soldaderas que en la Revolución su nombre se convirtió en sinónimo de valentía femenina y sigue siendo un referente en la cultura popular. El corrido Adelita tiene origen en la Revolución Mexicana y se inspira en la historia de Adela Velarde, una mujer que participó en la Revolución y se convirtió en un símbolo de valentía. La canción celebra su amor y su papel como soldadera y enfermera. El corrido que describe el amor de Adela y la muerte de su novio en batalla. Se convirtió en un himno de la revolución y un testimonio de la participación femenina en la lucha armada. El corrido de Pancho Villa, un relato donde las hazañas del líder revolucionario destacan el papel en batalla, clave en la toma de Zacatecas. Y lo que hoy escuchamos y que a veces nos espanta y que es parte de hacer un alto hoy en día de los narcocorridos, pero los narcocorridos vienen desde 1970 hasta la actualidad y es lo que
ha sido parte de la narrativa diaria de los políticos, unos están a favor, otros en contra, o el contrabando y la traición, donde los Tigres del Norte narran la historia de un traficante y su amante, combinando el romance y crimen. Es considerado el primer narcocorrido moderno y consolidó al género. O bien el jefe de jefes de los Tucanes de Tijuana, que glorifica la figura de un líder narcotraficante, reflejando la influencia del crimen organizado en regiones de México. Y también están los corridos históricos, donde el corrido de Kiancis relata la migración de vaqueros mexicanos a Kansas en el siglo XIX, resaltando su habilidad frente a los cowboys de los Estados Unidos. O El Deportado, en donde se expone la difícil realidad de los migrantes mexicanos deportados de Estados Unidos, combinado con la crítica social y la nostalgia. Los corridos en México tienen un origen y tienen un sentido. Los corridos mexicanos son un género musical narrativo que combina la poesía, la historia y la música para contar las historias reales y míticas, reflejando la identidad, luchas y valores de las comunidades mexicanas, y su evolución y significado abarca aspectos culturales, políticos y sociales. El corrido tiene una influencia del romance español y las baladas europeas, adaptadas a la realidad mexicana durante la colonia. Su estructura lírica y narrativa se consolida en el siglo XIX, especialmente durante la Guerra de Independencia en 1810 y la Revolución Mexicana en 1910-1920, donde sirvió como periódico oral para relatar las batallas, las hazañas de los líderes como Pancho Villa. Antes de la radio y la televisión, los corridos transmitían noticias sobre desastres naturales, ejecuciones y conflictos sociales, llegando a las comunidades analfabetas. Durante la revolución, glorificaban a los revolucionarios y criticaban a los opresores. Pero los corridos tienen una estructura formal: llamar al público y comienzan, voy a cantar un corrido, o establecimiento del tiempo y lugar y desarrollo del conflicto, un enfrentamiento o un dilema moral, y tiene una moraleja y un mensaje: la despedida del protagonista y el cantante. O sea, tiene estructura formal. Todo esto lo hablo porque actualmente se ha entrado a la censura y al debate de los narcocorridos, que son acusados por romantizar el crimen y lo que llevó a su prohibición en Radio del Norte desde el 2002. Sin embargo, siguen siendo populares, especialmente entre los jóvenes. En resumen, los corridos son mucho más que son archivos sonoros de la historia popular. Se corta lo que dices. Herramientas de... Se corta lo que dices. En resumen, los corridos mexicanos son mucho más que canciones. Son archivos sonoros de la historia popular, herramientas de resistencia y espejos de la transformación social. Desde los héroes revolucionarios hasta los narcotraficantes y las nuevas generaciones urbanas. Este género sigue adaptándose para narrar las complejidades de la vida mexicana. Ese es parte del comentario de los corridos en México, y que siempre ha habido una narrativa, pero hoy nos llama mucho la atención. ¿Y de dónde lo sacaste? Lo saqué de aquí, de allá, y con una narrativa de que dices, oye, pues es que... ¿qué tantas cosas hay al respecto y que nos espantan hoy en día? Pero que desde la revolución se viene hablando de estas historias que han sucedido en parte de México, y es algo que se narra, pero es algo interesante, ¿no? Lo que yo no sabía es que la cucaracha era de origen español. Sí, muchas cosas que tienen que ver con lo vernáculo mexicano, tienen que ver con la poesía, los versos, los dichos, los refranes, en español. Esto es normal, vamos. Sí, Sí, yo tampoco interesante. no sabía eso, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que los corridos pues están relatando la historia, ¿no? Y en este caso que de México estamos hablando de los movimientos que ha habido, incluso todo lo que ha pasado, ¿no? Es una forma de transmitir la información a través de los corridos, ¿no? Sí, y que a veces no ha habido el medio para transmitirlo, porque ha habido siempre una prohibición en México. A través de la historia, no actualmente, a través de la historia ha habido
pues muchos impedimentos en la transmisión de lo que quiere decir la gente y su sentir. Entonces la canción es parte de esto. El teatro ha sido otra parte de transmitir algo que quiere decir el pueblo siempre, En términos generales, en todo lo que términos generales. sea poesía, Ujú. teatro, cine, etcétera, pues tiene que ver con la expresión que muchas veces no encuentra camino por las vías, digamos, tradicionales. Ahí tienes, por ejemplo, cuando las calaveritas en Mm, noviembre que se hacen para los políticos, ¿no? Se Sí, expresan cosas que en lo cotidiano no se pueden decir. Y pues eso es el corrido, no es mayor cosa. Y en una época, pues narraron hechos históricos de la vida de México, de la independencia, de la la revolución, revolución, sí, claro. muchísimos. No es nada nuevo. Lo que pasa es que ahora pues están relacionados con el narcotráfico y el narcotráfico, pues es un asunto que para los ojos del gobierno no debe exaltarse con una apología a través de un corrido. Es, ujú. eso es, ¿no? Sí. Sí, o los bandidos de Río Frío, Sí, los ¿no? bandidos Parte del Río de Frío, claro, y los bandidos del gobierno, pues también. es parte de esto. Sí, sobre todo Pero el problema es incitar, ¿no? Incitar a la gente al narco, a las drogas, a estos grupos, ¿no? Yo me acuerdo mucho en Chihuahua se oían mucho canciones cuando estaba todo este problema que era muy complicado. Estamos hablando como de los noventas, más o menos. Empezaban los jóvenes a decir, es que si yo traigo mi troca, o sea, mi ideal es traer una troca porque con eso las mujeres están tras de mí, ¿no? Y además de mi troca traigo ahí mi fusil, mi pistola o lo que sea, pero era ensalzar toda esta cultura, ¿no? Del narco más que nada, ¿no? Entonces se oía por todos lados y era lo que cantaban los jóvenes. Me acuerdo cuando fui varias veces allá a Chihuahua y encontraba toda esta expresión de ellos, ¿no? Pero así con mucho orgullo, ¿no? Sí. Y bueno, les da estatus como valentía, dinero, mujeres, en fin, una posición diferente a la que estaban viviendo con la pobreza. Así es. Pues esa es parte de lo que es la visión para muchos. Otros dirán, pues no, yo mejor estudio, no me meto en problemas. Pero hay gente que no le queda otro camino. No porque lo justifique, ¿eh? Sino pues no queda otro camino. Entonces, ¿qué es lo que escucha, no? Si ahorita tú les platicas de estos corridos, de la revolución, pues ni siquiera los conocen los jóvenes, no tienen Ujú, idea de nada de esto, ¿no? ujú, ujú. Sí, sí. Y todavía recuerdo que de niño veía yo mucho las películas de los charros mexicanos, ¿no? Y pensaba que Sí, era parte de... Y era Ujú. lo que veíamos si queríamos ser apaches contra vaqueros, ¿no? sí. Y les Y aplaudías en las películas, ¿no? Cuando iban a ganar tu favorito, ¿no? así es. En Sí, la replicamos lo matiné, que vemos. Ujú. La matiné. la matiné y que era permanencia, ¿cómo se llama? Bueno, pero, o sea, ya hiciste un relato ya de una crónica que te haces de haber fusilado de algún periódico y que no dices el Sí, nombre de la fuente, lo cual sería bastante interesante. ético. Pero, ¿tú qué piensas? No, es que ¿No? yo Pues, a pienso que ver, o sea, tú es sacas parte, ese claro. tema. Yo Sí, quisiera saber qué piensas tú. sí. Hice una reflexión en que hoy en día se maneja mucho esta situación No, de ¿tú por qué qué debemos piensas? O estar. sea, ¿tú qué piensas de los narcocorridos? ¿Qué piensas de este asunto de lo que está pasando, de si se debe censurar o no se debe censurar, o si, No, o sea, ¿qué yo, es yo, lo que piensas tú? yo no creo que se deban de censurar. Yo creo que hay una libertad para escoger lo que tú quieras escuchar. O sea, yo creo en una libertad. Si tú quieres escuchar esos narcocorridos, escúchalos.
Pero a lo que fui en este pensamiento es el decir, ¿desde dónde venimos? Porque pareciera que el tiempo es Sí, actual sí, ya eso y ya lo entonces haces entendimos. todo un recorrido. Ya entendimos por Pero qué. Pero yo quiero saber tú qué sí, piensas. no, yo pienso que hay una libertad para escuchar lo que queremos escuchar. No, no la Estamos hay. en libertad. No la hay. Sí, No, no sí, la yo hay. escojo, yo Explícame. A escojo. ver, no la hay. Es lo que Sí, nos dicen que sí tenemos, pero no la hay. Cuando nosotros hacíamos radio, había temas que no podías tocar. claro. Cuando llegaban los promotores de música para que subieran una canción a los primeros lugares, pues había un arreglo con el programador para que la tocaran más veces y los que no se alineaban, pues no pasaban al aire con sus canciones y por lo tanto, pues no eran famosos. Y si estabas en Televisa, si estabas con Raúl Velasco, pues entonces te daba la patadita y ahí empezabas ya con el Claro. asunto de que te iban a proyectar a nivel internacional y de ahí salieron muchos artistas y cantantes y demás, ¿no? Entonces, esa libertad, quizá lo que está pasando hoy día es un asunto más social y cultural en relación a que en el norte, donde se vive algo que nosotros no vivimos, hay una reacción de parte de la comunidad, porque ¿quién exige que se canten esas canciones? La comunidad. Los Ujú. salones se abarrotan porque quieren oír cantar a banda, no sé ni los nombres de las bandas, el corrido del no sé quién, porque tampoco me sé los nombres, pero en una nota que salió hace 2 semanas, se negó el grupo a cantar y la gente se Sí, levantó y agarró las sillas y rompió el escenario y se armó un escándalo. sí. Y en otra, la banda les dijo, yo sí canto, pero pues, el gobierno no me deja, díganle al gobierno. En otra, la banda toca y le apagan el sonido para que no se escuche. Entonces, Así. ¿cómo dices tú que sí hay libertad? Yo no veo que haya libertad. Para mí, el tema de la canción popular y de la radio y todo esto es un negocio, es un negocio. Por eso cuando haces programas por separado, cuando haces podcasts, cuando tienes otros caminos de comunicación que no dependen de la comercialización, encuentras un contenido diferente. ¿No se acuerdan de la canción de protesta? La canción de ¿Cuál de todas? protesta. Así se llamaba, una corriente. Joaquín Sabina se tuvo que salir de España, irse a vivir a Inglaterra, a Londres, y anduvo en no sé cuántas partes, porque la música que tocaba, las letras que escribieran contrarias al pensamiento del gobierno de Franco. Juan Manuel Serrat lo mismo. ¿Sí o no? Sí, Sí, claro. Claro. Sí, estaban vetadas, ¿no? Toda la música de Claro, protesta, ¿no? claro, claro. Y efectivamente, si no tenías contactos, tu música normal no salía. Tenías que tener palancas, como se dice, Así para que es. pudiera presentarse. Y en la radio, como bien lo acabas de mencionar, tenías que pagar para que saliera tu canción y se reprodujera las veces que fuera necesario según el pago, ¿no? Había un arreglo con el programador, entonces Sí, te hacían famoso, porque, o sea, si tu música no se toca en la radio, no no existe. existe, no existe. sí. Pero Ujú. se abrió el mundo. Entonces, a través de Spotify, tú puedes Sí, entrar y lo que quieras. Spotify tienes que pagar para oír, primero. Claro. Segundo, Spotify acepta al subir la música que le deja dinero, no la que no le deja dinero. Y eso va a ser la corriente, los escucha. No, pues Si hay muchos que escuchan, eso hizo Orfeón, eso hizo RCA Víctor, eso, todas las compañías de discos, las disqueras, por eso firmaban los contratos en exclusiva con César Costa o con Enrique Guzmán o qué sé yo. Firmaban los contratos en exclusiva para que solo esa compañía pudiera grabar, vender, distribuir lo que cantaba ese señor. Sí, En fin, sí, sí. Por ejemplo, en un concierto abierto al es que público, tú se está sabes, cortando compras un boleto. se corta tu comunicación, Víctor.
Ah, sí, sí es que siempre falla aquí el internet, creo. No, no es el internet, debe ser otra cosa. Yo creo que sí, tienes otro problema con el dispositivo que usas. ¿Estás ¿Será? en un teléfono o estás en la Es computadora? Estoy en teléfono, celular, es su celular, ¿no? teléfono a Wi-Fi. Sí, con el Wi-Fi. Pues ahí Sí, es es que no donde hay, tienes un problema porque tienes una red donde estás que comparten con muchas personas y entonces no tiene no. la velocidad o la amplitud, no sé, ¿no? Fíjate, Total Play nos vende a 200, ¿no? Está al Sí, 200 de no tengo la velocidad. menor idea. Ya. Imagínate, es de lo máximo que hay. Pero en fin, Salinas Pliego. Lo No, voy a demandar. no, algo tienes con tu dispositivo. Pero siempre te has comunicado del celular, ¿verdad? Sí, siempre, siempre. ¿Quién Se me hace sabe? más fácil, más sencillo. Es que de repente algún viento que se lleva la señal. Ok, Está bien. pues muy bien. Yo quiero hablar de la Ah, última que con los ocurrencia. corridos. Ya. A ver, Sí, yo quiero tocar el tema de la última ocurrencia de la semana pasada de Trump. ¿qué hizo? Los que Ah, quieren reabrir Alcatraz, no sé si han ¡Ah, oído, qué bueno! que pues quién sabe qué tan bueno sea. ¿Pero por Para em- qué? Puede Mira, ser para un lugar, empezar, puede ser un para, lugar em- turístico por excelencia, por no, favor. es que ya lo es. Ese es precisamente el problema, es que ahora va a quitar la parte turística para regresar a hacerlo otra cárcel como era, ¿no? Ah, Bueno, quiere volver a ser cárcel, no abrirlo. sí, Fíjate bien, o ¿eh? sea, Fíjate reabrirlo bien como el tema, cárcel, ¿eh? Sí. reabrirlo como cárcel. Primero que nada fue una ocurrencia no de él, fue de su hijo. Y entonces el hijo le dijo al papá, oye, ¿cómo ves que volvamos a hacer de Alcatraz una cárcel? Y entonces dijo Trump, me parece excelente la idea. Y entonces Trump ordena a la oficina de prisiones, al Departamento de Justicia, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional que se reabra Alcatraz como una cárcel, pero fíjense, para albergar a los delincuentes más violentos y despiadados de Estados Unidos. Empezando por él. Pues debería ser el primero, ¿no? En la lista. Y esto llama mucho la atención, porque pues primero habría que conocer cuál es la historia de Alcatraz, porque en este momento lo que sabemos de Alcatraz es que es un centro turístico. En este momento, está funcionando de esa Oye, es un forma. museo, es un museo, es un Sí, museo. sí, sí, pero tiene, bueno, y tiene muchísimas visitas, mucha demanda para Muchísima ir a visita, pues sí, conocerlo. por supuesto. Sí, Sí. van barcos, salen a cada rato para llevar a los Fue una, turistas. fue una prisión desde el Imperio Español, desde el siglo XVIII. Sí, de hecho esto fue el que lo exploró primero y le dio el nombre fue un No, no, español, no se entiende lo que 1306, un estás español, diciendo. Manuel de Ayala, No se que entiende lo que navegando, estás diciendo. perdón, No se entendió nada de tampoco, lo que estás diciendo. Hay un problema ahí con la comunicación. también. Sí, sí, igualitos. Ah, Cuando estabas a punto de decir el nombre, Juan Manuel de Ayala, que era el ah, descubridor de la isla de los Alcatraces, ahí ya sí. no se te entendió nada. Traen un problema ustedes con la conexión o con la red o con algo les pasa. ¿Todavía no está Alguien, bien? alguien nos está boicoteando. No, no es que esté bien, es que estás hablando y de repente se pierde porque no hay un ancho de banda constante. Ah, chinga. Estoy Me, ca- hablando me, como ca- técnico. me- Estoy hablando ok, como técnico. me cambié de banda. Ya me cambié de banda, a ver si se escucha mejor. Cámbiate a la banda del recodo, que esa es buena. No, 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 no. Ahorita.
Me cambié a una que creo que va a servir mejor. Y si no, me avisa, me corta, ¿no? Si ves que no se oye, me avisas. Te Bueno, censuramos. ok. Primero que nada, no se llamaba Alcatraz, se llamaba Alcatraces. Y Así es, esto la fue isla de los Alcatraces, ese era el nombre. porque eran varias islas, no era una sola. Entonces, esto fue, el que lo exploró fue un español en 1775, Juan Rafael Manuel de Ayala. Ayala. Sí. Sí, ya, ahorita sí ya se escucha bien para que continúe. ¿Sí? Ok, bueno. A partir de 1850, entonces se convierte en una prisión militar, que fue la orden presidencial de esa época, para que fungiera de esa forma, ¿no? Entonces, independientemente de lo que fue, hay muchos mitos de lo que era. Por ejemplo, Otra vez se se anda perdiendo. plantea que era, Se anda perdiendo. otra vez se escucha Eh, mal. Ay, pues a ver, deja ver si puedo cambiarme a ¿Estás otra. en un teléfono o estás en la A computadora? ver, creo que Digo, ¿estás en un teléfono o estás en la computadora? no en la computadora, pero ya me cambié a la Red conexión que es alámbrica, más. red alámbrica, no wifi, Pero, red alámbrica. pero, sí- sí- pero siempre me han oído bien, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Es que se me cambió a una que era extensión, que es la que tengo en otra área, pero ya regresé a la Red original. alámbrica es lo mejor. Pero bueno, continúa. Estamos atentos a tu opinión. Ok. Bueno, les decía que en 1850 se convirtió en una prisión militar, que fue el objetivo. Les decía también que hay muchos mitos con relación a cómo estaba esa cárcel, porque se decía que tenía fama de ser un infierno para los internos. Y de hecho esa fue la idea. La idea era llevarse a los más peligrosos para que no tuvieran forma de tener una indisciplina que ya tenían en otras áreas, en otros reclusorios y que aquí fueran mejor controlados. Esa era la finalidad. Sin embargo, la realidad es que no fue así, no era el infierno del que se hablaba. Incluso nunca tuvo el exceso de población que tienen otras, la sobrepoblación que se llama, sino que aquí no llegó a tener más de 260 reclusos. Y entre 175 y 260 eran los que más o menos la población que se manejaba, pero de ninguna manera tenía la finalidad de ser la isla del diablo de América, como algunas veces, sobre todo en películas, se llegó a manejar, ¿no? Cuando la famosa película esta, ¿cómo se llamaba el actor que era muy bueno, que se escapa, ¿no? Sí, fueron varias películas. De hecho, aquí se estuvo preso Al Capone también, fue uno de los que estuvo en la cárcel, ¿no? Y esta cárcel estuvo en función aproximadamente 30 años, porque hay quien dice que fueron 29, hay quien dice que fueron 31. Entonces, en promedio fueron 30 años, ¿no? En ese tiempo nadie logró escapar. Hubo un total de 36 reclusos que participaron en 14 intentos de fuga, pero 7 de ellos perdieron la vida, pero ninguno de ellos logró realmente escapar, ¿no? ¿Cuál es el asunto de estos? ¿Por qué se cerró? Primero tenía un problema era demasiado costoso su operación, para mantenerla en funciones. Pero además, empezó a haber una serie de problemas que había que estar reparando porque la infraestructura se fue dañando y los altos costos de reparación, pues se elevaban muchísimos, aparte de todo lo que en sí, pues se tenía que estar, surtiendo de alimentos, que eran llevados en barco, de los sueldos, en fin, todo esto, ¿no? Entonces, definitivamente no hay forma, ¿no? De hecho, se estima que para que ahorita se pudiera restaurar, porque está bastante deteriorado también ya con el paso de los años, se necesitaban entre 3 y 5 millones solamente para darle un cierto mantenimiento. Entonces, por eso la,
¿cómo se llama? Hay personas que han estado totalmente en desacuerdo, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es Pelosi, que dice que no, que eso definitivamente no tiene, Nancy Pelosi dice que no tiene ningún sentido, que es una propuesta poco seria así es como la ha calificado ella, de que no tiene ningún sentido para llevarlo a cabo. Entonces, fíjense que muchos de de la población que tuvo no representaba más que un porcentaje mínimo de lo que era la población de reclusos a nivel federal. Pero curiosamente, muchos internos de otras cárceles querían ser enviados, solicitaban incluso ser enviados a Alcatraz, porque se les había llegado ya la información de que pues eran mejores tratos que los que tenían en otras cárceles, ¿no? Entonces, todo esto de que está planteando ahora Trump no coincide con lo que realmente estaba pasando ahí en Alcatraz. La única cuestión es que no podían escaparse, eso definitivo, ¿no? Y por eso se plantea que nadie lo pudo hacer porque pues, las corrientes que había ahí era imposible que alguien se fuera nadando, ¿no? Pero fuera de eso no era con la intención, aunque el inicio sí fue de tener a la gente más perversa, Los con más más peligrosos. los más peligrosos, la realidad es que el trato no era malo, según lo que han investigado muchos personajes, y más que nada se cuentan en las películas que esto así fue, ¿no? Hay varias películas que se hicieron, la del hombre, qué ave, el pájaro, basado precisamente en un recluso que era Robert Stroud y que se dedicaba a trabajar con pájaros. Incluso llegó a convertirse en un experto ornitólogo. Y entonces la película trata sobre la vida de este personaje. Hay otra película que se hizo también que se llama La Roca, que fue más Famosa, conocida famosa. por Sean Connery y Nicolas Cage. Pero bueno, la idea no era esa, ¿no? Entonces acá se manejaba que el tiempo que estuvo funcionando solamente tenía el 25% máximo de la población a la que tenía capacidad, ¿no? Que incluso había muchas camas vacías, que no eran ocupadas porque no eran necesarias para, perdón, para la población que tenían, no se necesitaban. Entonces, toda esta idea llama la atención porque no corresponde con lo que Trump está ahorita intentando manejar, ¿no? Y que por ahí ha enviado a muchos criminales que luego resulta que no son criminales a otras cárceles de extrema seguridad, ¿no? Entonces, pues esta es la ocurrencia de Trump y es lo que yo quería comentar con ustedes, ¿no? ¿Cómo ven? Está bien. Oye, pero no es un centro de rehabilitación, no. No, 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 es un a centro ver, turístico. No, no, pero bueno, es un el rehabil- museo, es un museo. En este momento es un museo. Los museos, que en algunas partes se consideran focos de turismo, pero en términos que real es un museo. O sea, ahí está la historia de las prisiones, de los sistemas carcelarios, de ladrones famosos, defraudadores, asesinos, qué sé yo. Es un museo. En este momento, Alcatraz es un museo. Sí, es un museo que más fue designado Monumento Histórico Nacional en 1986 Claro, porque allá no hay monumentos históricos. y además recibe un Las tiendas millón. de los indios las arrasaron, no quedó ninguna. Recibe 1.200.000 visitantes al Sí, año, pues es una aventura ir ahí en el barquito y te claro. cuentan la historia y el famoso que estuvo aquí y el otro que estuvo allá. Pero bueno, ¿y entonces qué? Pues que, ¿Apoyamos la ¿Se solicitud de va a abrir o Trump o no? qué que hacemos? que este señor está loco, No, no definitivamente, está loco. por el lado que lo vean, Locos están los que votaron por él, pero él no está bueno, loco, sabe perfectamente bien lo que quiere hacer y está jugando con el mundo. Bueno, le subió a los chinos el sí, 145% y ahora les bajó al 30% durante 90 días. Y, o sea, es un hombre que hace lo que se le pega a su regalada gana porque es un narcisista. megalomaníaco. Y no es un narcisista oculto, porque los hay. No, no, Es un narcisista, abierto, abierto, explícito, totalmente explícito. Entonces, sí. por eso hace lo que quiere, lo que puede.
Él hace lo que puede mientras lo dejen hacerlo. Esto es como el marido, el novio, la pareja, que tienes una relación de pareja donde el hombre es narcisista y es golpeador y es Ujú. acosador y ofensivo y lo que tú quieras, Hasta, hasta que la mujer dice, ya estoy harta y ahí nos vemos. así es, Exacto. Fíjate, así es. esto nos lleva también, entonces vamos a hacer una recopilación de decir, las Islas Marías en México le llamaban el Alcatraz mexicano, en las Islas Marías, ahí en Pero Nayarit. son anteriores. Sí, por eso. Y, pero también se le daba esa connotación. Y, y en estas Islas Marías, te voy a leer, y yo espero que, que, que relacionen. ¿Quién estuvo en las Islas Marías? Conocidas por su pasado, albergaron a varios personajes notables, tanto presos como personas en la prisión. Uno de ellos, Concepción Acevedo de la Yata. Por eso es que me vino a la mente Por tu familia, esta coincidencia, por la familia, la madre. la madre Conchita. Ujú. La madre Conchita que estuvo ahí y que siempre en la familia la hemos relacionado a través del apellido de la Yata. Ujú. Religiosa acusada de ser la autora intelectual del asesinato de Álvaro Sí, Obregón. sí, sí, sí. También estuvo José Revueltas, escritor de ideología comunista. Otros prisioneros notables fueron Pancho Valentino, luchador profesional que asesinó a un cura, y varios individuos involucrados en motines y fugas. México también tiene su propia historia en cuanto a prisiones, ¿no? Pero era más comunitario porque es una isla rodeada de todo el mar, de tiburones, de toda la adversidad para que no se fuguen, ¿no? Que esa era la idea. Y la rehabilitación, pero en la comunidad. Estaba yo leyendo que albergó a 45,000 personas, este centro, en donde se tenía que rehabilitar, pero son personajes y México ha tenido también su prisión en este sentido. También hemos tenido islas y en esa prisión la contiene una de ellas, las Islas Marías. Entonces Así me es. vino a la mente que hablabas de Alcatraz y que sí, sí es cierto, ha habido prisiones también en México, que se han mencionado mucho y que se aíslan a las personas también, ¿Y luego? ¿no? O sea, nada más ¿Y era un luego recordatorio. qué? No, era un recordatorio por lo de Alcatraz. Y dije, ah, sí es cierto, la madre Conchita estuvo ahí también, en la historia que se Madre marca, ¿no? Conchita. Pero ahí sí eran trabajos, muy fuertes que les ponían a hacer, ¿eh? Sí, Era terrible el trato que les daban a los internos. Y López sí, Obrador la hizo, este, isla turística. Ujú. sí, Sí, la sí, cerró. La en cerró, 2019, en ¿sí? 2019, Y ya hay hoteles y ya puedes ir y pasear Sí, y todo el rollo. sí, hay paquetes incluso para Sí, que sí, vayas y todo. y vuela mexicana de aviación o no sé qué, y mi abuela, y sí, pues, todo es así. En fin, ¿qué otra cosa, mariposa? A ver, ahora tu tema. Pues es que yo no traigo tema, estaba yo buscando uno ahorita, pero ando como desnorteado. Cuando estaba Víctor hablando de los corridos y eso, dije, a ver qué encuentro por aquí, pero ya me ganó mi tema. no, 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 porque es un tema que toqué hace 2 semanas con Fritz Glockner. Este tema, el de los narcocorridos, que él también piensa que es una estupidez prohibirlos, no lo ve razonable, Ujú. ¿no? Claro, sí, totalmente de Buscando, acuerdo. estoy buscando, pero no encuentro, no encuentro, no No encuentro. hiciste tu tarea. No, pues es que de veras he andado retareado, man. Hace unos días no sé si la semana pasada fue el Día Internacional de las Matronas. ¿Sí saben qué son las matronas?
No, No saben. no. Es un tema. ¿Ustedes no saben qué son las matronas? ¿No? ¡Qué barbaridad, hombre! No, 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 no. Esto sí es verdaderamente increíble que no sepan ustedes lo que es una matrona. No, las que atendían los partos, ¿no? Exactamente. Se Ajá. celebró hace unos días el Día Internacional de la Matrona o de las matronas. Las ¿No se matronas decían comadrona? cruciales No. en toda crisis. ¿Qué? ¿Comadrona? ¿No se decía una comadrona? Pues quizá en algunas También, partes, también, quizá, sí, quizá, pero sí. es un tema que no está en desuso. Sí Sí, no, eran no, no, No está en sinónimos, desuso. matronas. Este es un término que viene de la antigua Roma, según Ah, con creo. razón. Sí, Ujú. viene del latín mater, madre. Sí, de Una mujer que Roma. tenía la ciudadanía romana y había contraído matrimonio con un hombre libre que también era ciudadano romano. Y de ahí viene el nombre de la mujer que asistía en el parto a Ujú. las mujeres y se le llamaba matrona. Pero yo digo Mm. que no está en desuso porque a juzgar por lo que sucede en las clínicas del Seguro Social o del el sector salud en términos generales, mucha gente ya está dando a luz de nuevo. Yo por lo menos conozco a dos señoras que dieron a luz en su rancho. Viven en un rancho y decidieron dar a luz como se hacía en el pasado, En casa. en casa Ujú, o colgada de un árbol, agarrada de las manos. ¿No se acuerdan ujú. de la Sí, película esa famosa en blanco y negro de la tribu esta del norte de México, Chihuahua, de esa zona, una película muy famosa donde López Tarso es el actor y una de las escenas más fuertes es cuando da luz una mujer y lo da como se usaba en los pueblos en aquella época, colgada de una rama de un árbol. Cosa más impresionante, ¿verdad? Este, Están dando a luz de una manera diferente. Quiero decir, cada vez hay mujeres que se alejan de los consultorios de los médicos porque la mayoría de los médicos opta por la cesárea. sí. Los hospitales te brindan hoy día paquetes para que vayas al hospital desde un principio, te atiende tu médico, no sé, y no son caros, creo que 20,000 pesos o 25,000 pesos en el Ángeles, en el Puebla, ¿no? Yo lo sé esto por mi hija que ha ido a esas consultas, y los atienden. Ujú. Claro, si hay extras, pues ya sabes, ¿no? Entonces el hospital juega a que te hagas cliente para que regreses, para que si te duele un dedo, vayas al hospital de nuevo, si te duele la muela, vayas al hospital de nuevo, etcétera. Te haces cliente, es un gancho, ¿no? Ya Sí. desde niño, el chiquito ya está- lo tienen identificado como el hijo de don fulano o doña fulana. Pero cuando se conmemoró hace unos días el Día Mundial de las Matronas, salieron una cantidad de datos y de recursos. En África, las matronas siguen funcionando. En Sudamérica, en Centroamérica, en muchos estados de la República Mexicana, donde no hay la presencia del sector salud, las comadronas o las matronas, que sería el sinónimo mexicano, siguen ayudando a las mujeres a tener a sus hijos. ¿Qué cosa, no? Ahora es más conocido el término ¿cómo se llama? Ay, se me fue ahorita el nombre, la patrón, ¿cómo se llama? Parteras, ¿no? Comadrona, No, partera. parteras, las parteras, ¿no? Incluso hay muchas personas que se dedican a, Es un sinónimo. sí, que se dedican que son Me dejó parteras todo y el que té. reciben un reconocimiento también ya de alguna institución de salud, Exacto. para que ya también trabajen. Ya están, ya tienen un título, digámoslo Sí, así.
Sí, ya lo ejercían, pero ahora ya tienen un título también, entonces sí es algo que se está manejando así en la actualidad, ¿no? Hay Sí. un epitafio que es de la época de Claudia del siglo segundo antes de Cristo, fíjate nada más, donde dice, extranjero, no tengo mucho que decirte. Esta es la tumba no hermosa de una mujer que fue hermosa. Sus padres la llamaron Claudia. Amó a su marido con todo su corazón. Dio a luz dos hijos. Uno lo deja en la tierra, al otro lo ha enterrado. Amable en el hablar, honesta en su comportamiento, guardó la casa, hiló la lana. No tengo más que decirte, sigue tu camino. Y de ahí se extrae que la matrona debía aportar hijos a la familia. Por eso el nombre que se le da a las personas que ayudan a dar a luz a otras mujeres. ¿Eh? Cultura Claro, Sí. general, cultura general. claro, Este, qué bonito. voy a, com- voy a comentar un poquito de esto. Pareciera como que dices, oye, el tener un bebé es lo más natural. Y sí, No, cierto, Mm. debería ser lo más. debería, pero no lo es. Y las No, posiciones Es difícil, fisiológicas, ¿no? Creo que hay una serie de complicaciones cada vez más severas por la cantidad de alimentos y de malas costumbres que tienen las madres embarazadas. sí, las posiciones fisiológicas que has mencionado, el pasar una cuerda sobre lo que es el abdomen y colgarte, porque no es que ellas se estén colgando del árbol, sino que es una cuerda que se pone a nivel del abdomen, cerca de las costillas, para que por gravedad venga la expulsión del bebé. Y entre las contracciones, tú impulsas hacia la parte inferior al bebé para que sea expulsado. Otra posición sería como en cuclillas. En cuclillas sí, es una posición fisiológica natural y con todo el dolor, pues tendrás que expulsarlo hasta que nazca. Y entonces, otra situación es que ha habido variaciones en las posiciones. Muchos de nosotros nacimos en casa, ¿verdad? En una ujú. cama, fuimos ayudados Yo nací en mi por casa, Yo yo nací en también, mi yo nací casa. en mi casa. sí, así Entonces, dice que una enfermera, no era enfermera, era la comadrona la que no, ayudaba y era experta porque el tiempo le llevaba a tener esa experiencia y a exacto. Y saber tratar te al daban bebé. masaje y Ujú. te Sí, ponían a voltearte de cabeza y a no sé qué tantas cosas, Te ¿no? acomodaban el bebé, Para que el niño se acomodara. sí, claro. sí. Entonces, ahí, hasta ahí todo parece bien, ¿no? Todo natural. No sé cuáles eran las condiciones para hacer el corte del cordón umbilical. Unos le ponían cera, otros le ponían y lo ataban. Pues Hoy unos en nomás día lo amarraban con un mecate. Según lo que hubiera, ¿no? Lo que tuvieras a la hoy Sí. mano, pues ¿cuál es el son problema? liguitas Cómo especiales con la... cómo nacen en casa los perritos? ¿Cómo nacen los gatitos? En los ranchos, ¿cómo nacen los corderitos, las becerras? ¿Cómo? Pues no Sí, está el así, natural. veterinario. Los veterinarios es una Solos. profesión reciente. Ahí la gente sabe cómo y le jala la pata y Y si le le truena la ayuda. pata o le rompe la pata, pues ya ese becerro Ujú, ya al matadero. Y así es el tema. ujú. Claro, Sí. No hay que olvidarnos que pareciera natural, pero también hay muerte materna infantil, que Pues esa sí sí, se redujo. claro, claro. ujú, Antes se morían más, Por eso las hoy cesáreas es menos. salvan vidas, correcto. No, no necesariamente. Hay que hacer como un estudio, te lo digo desde el punto de vista médico, porque el decir, oye, tienes una cadera muy estrecha y la cabeza del bebé viene muy grande. El médico tiene la experiencia y las radiografías para poder ubicar los tamaños entre cadera y la cabeza del bebé, porque si está muy cabezón, no va a pasar. Entonces tendrás que hacer una Ahí es la maniobra cesárea. y ustedes recordarán que antes se utilizaban los forceps ujú. con Sí, toda la complicación y fracturas de cráneo para los pobres bebés, Eso ¿no? sí, Y después no lo ya entiendo, se, nunca supe, sí, no supe sí, yo de unas cucharas todo eso. Sí, para sí, poder sí. para Como unas jalarlo. jalar al pinzas, ¿no? bebé Sí, Como con y unas unas pinzas. fracturaba pinzas. lo que tienes que fracturar.
En forma normal, si cabalga un hueso contra el otro del cráneo. Eso es normal. Y entonces ya se hace como un embudo para que salga el bebé. Eso sí es fisiológico. Pero cuando es muy grande, hay que meter los forceps y hay que saberlos meter porque si no haces fractura y vas a Ujú, causar un daño a nivel cerebral. Eso lo claro. verás cuando tenga 3 5 años que dices, oye, como que lo veo diferente, ¿no? ¿Qué lesión hubo? Ya lo sabrás. Pero sí se requiere que, porque hay enfermeras ginecobstetras. Las enfermeras Ujú, ginecobstetras en cualquier institución te van llevando todo el proceso porque son 12 horas desde el primer cólico en la Mm. primeriza. Ya sí, posteriormente, cuando llevas el número 5 pues obviamente ya estás más abierta, con una expulsión más que suficiente, 3 horas ya está fuera tu bebé, pero tiene toda una evolución. O sea, sí hay que preparar a esas comadronas para que tengan el conocimiento y ver si pueden o no pueden y una verificación, ¿no? A través de ese tamaño entre la cabeza y la cadera. Otra cosa es, si una paciente es diabética, va a dar hijos cabezones. Ese es un hecho. Entonces su cráneo está más grande y ahí sí hay que ver qué vamos a hacer, si haces una cesárea o no. Y también, efectivamente, el médico dice, aventarme 12 horas desde el primer cólico o claro. 10 horas y estar esperando a ver a qué horas y estarle contabilizando las contracciones a la señora, dices, Pues para eso no. están las enfermeras. Y posteriormente puedes ya revisar que no hay un latido fetal diferente, no hay un daño que esté sufriendo el bebé y entonces tú vas viendo que si hay un sufrimiento fetal, la coloración del líquido amniótico cambia. Y entonces ahí dices, oye, ya tiene sufrimiento fetal. O escuchas la condición del corazón en el bebé, es decir, el latido de corazón, si lo normal en alguien como nosotros, de 60 a 120, ellos en forma normal en 150 están muy bien dentro de útero y más en los trabajos de parto. Y dices, ¿tiene sufrimiento fetal? No, todavía no, que está saliendo muy bien, está rítmico, no hay problema. Entonces, esos conocimientos debe tener la enfermera para poder llevar a cabo un parto natural, pero efectivamente el tiempo, dice, mejor hago una cesárea, dice el doctor, me llevo más dinero, ¿verdad? Y lo hago rápido, en 1 hora, hora y media, ya estamos fuera otra vez. Así Esas es, son las condiciones actuales, así es. porque todo es un Claro. lucro y esperarse los doctores, ¿verdad? El tiempo de 10 horas, ¿sí? Porque yo tengo muchas cosas que hacer. Sí, porque ¿Cómo? antes los médicos, oye, ¿qué vas a estudiar? Medicina. Oye, pero ya sabes que si te hablan a las 3 de la mañana para un parto, tienes que salir, te tienes que levantar, tienes que dejar tu Ujú, casa. Eso claro, ya claro. desapareció. Sí, Ya por eso desapareció. Todo se programa, pues qué onda. ya no quieren que sean partos naturales, ahora todo tiene que ser cesárea y buscan Sí, cualquier pretexto para decirte que no va a venir bien, cualquier cosa, porque si es un negociazo, pierden dinero por estar ahí esperando a que sea el momento adecuado, ¿no? Pero eso no es nuevo, ya tiene mucho rato que a todas las mujeres ya que están embarazadas, por una causa o por otra, se les plantea los beneficios, así entre comillas, de la cesárea, ¿no? Y no es cierto, porque la recuperación es más difícil en una cesárea que en un parto natural, pero ya Sí. es todo inducirlo, porque además es el costo, llega rápido, ya sabe a la hora que va a llegar el médico, pasan al quirófano, a la sala de expulsión y todo lo que tiene que ser, ¿no? Y mientras, pues se atiende a su consulta, no pierde tiempo y cosas de esas. Entonces, sí, es un negociazo más que nada, ¿no? Sí. El hecho de tener el trabajo de parto hace que el bebé libere en los pulmones un Ujú, factor que se llama surfactante, que claro, es la maduración del pulmón para cuando nace, ¡ah!, ya pueda respirar exacto, adecuadamente. Una vez que tú limpias todos los líquidos para que no se los trague, que no sí, los meta a pulmón. claro. Pero ese factor es necesario en el momento de sí. expulsión y las Oye, contracciones. pero todo eso la matrona, la comadrona lo sabía. Todo lo Pues no sabía. sé. Le sacaban los mocos, Ujú, no, hombre, por sí. favor. O Sí. sea, Bueno, nosotros somos yo un ejemplo de conozco esto. el caso de la hija de una amiga mía que estaba en su casa y que si ya se iba al hospital o que si no se iba, o que ya sabes, ese rollo de que no sabes si ya sintió la contracción o no la sintió, o lo que haya sido.
y se metió al baño de su casa. Y en el momento que se sentó sobre el excusado, Sale, Y después, empieza a salir el bebé. claro. Y el bebé, o sea, la posición que se Sí, puso, ¿oh? sí. Que empieza a salir el bebé, fue una cosa, bueno, milagrosa, porque además la niña, creo que la niña nació muy bien, ya lo que tú quieras, la hablaron al médico, etcétera, etcétera. Pero así Muchos, sucedió. muchos bebés han nacido en ese momento, porque Ajá. además se dice que es la mejor posición para tener tu bebé, estar en cuclillas, ¿no? No, no así sé, es. eso sí, no sé. Sí, Yo nunca he tenido un bebé, no sé. No yo tengo la sí. menor idea. Fíjate, Ah, a un niño en un hospital no le pones gotitas de antibiótico en sus ojos y se te infecta. Le da una conjuntivitis bacteriana. En un pueblo, allá por donde está eso, porque en la sierra, lo que está no les pones nada. contaminado, lo Es que todo está contaminado es el lo que está ambiente de contaminado ahí. es la sala quirúrgica, es lo que está Claro. contaminado. ¿Cuántas Así es, señor. infecciones se adquieren cuando estás hospitalizado? Entras por una cosa y sales con otra. Sí. Así es. Dios cuida a los niños inocentes. No, ¿cuál? Lo que pasa es que ahí está libre, está limpio en el pueblo. Así es, sí. Bueno, Así es. muy Está bien. bien tu tema. Muy bonito. Te Pues felicito. vamos a buscar unos corridos. Para mí los corridos eran cuando yo era chavo que te mandaban en la escuela, vete a la tiendita fulana de tal y pides esto y sales corriendo. Ese era el corrido. Es otra cosa, man. Ya. Así es. Es otra cosa. Tus patoaventuras. Bueno, Está bien. nos vemos la próxima semana. Sí, que Feliz Día estén del muy Maestro bien. a todos los maestros y maestras. Gracias. Cuídense. Hasta luego. Bye. Bye.